Buenos días, ¿cómo están? Dios los bendiga. Qué bueno estar una semana más juntos, como siempre digo, adorando al Señor, bendiciendo su nombre. Es muy lindo saber que podemos ser parte de su reino en este tiempo, ¿sí? Y quiero invitarles a abrir sus Biblias en Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 al 14. Dice así la palabra del Señor, Ezequiel 37, 1 al 14. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle lleno de huesos, que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, dice, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Vamos a orar al Señor, que Él hable a nuestras vidas una vez más hoy. Padre Celestial, Señor, me acerco reverentemente delante de tu presencia ahora. Y yo te pido, Señor, que tu Espíritu esté tomando mi vida, Señor. Que seas tú hablando a cada uno de los que me escucha en esta mañana, Señor. Y que realmente tu palabra pueda una vez más cambiar nuestra manera de pensar, nuestra vida. Pueda ser una palabra penetrante, viva, eficaz como siempre lo es. Espíritu Santo, muévete con libertad ahí donde cada uno está escuchando este mensaje, que el mensaje de tu palabra pueda llegar y pueda dar fruto, Señor, como tú lo sabes hacer. Dejo este tiempo en tus manos, Señor, y te doy gracias porque eres fiel y verdadero. Te amamos, Señor, y te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saben que en la Biblia el Señor me estuvo hablando, ya hace bastante tiempo que el Señor me viene hablando con este pasaje acerca de los huesos secos, ¿no? El tema es que me rehusaba a hablar sobre este mensaje porque me ha pasado una vez más en este último tiempo que el Señor me lleva a viejos mensajes que Él me dio en algún momento específico
para la iglesia, y siempre, como compartía no hace mucho, me rehúso, ¿no?, a hablar de algo que ya hablé en otro momento, pero hubo algo que me llevó a decir, bueno, sí, esta es palabra de Dios para su iglesia también en este tiempo. Y el Señor me hablaba y me decía que el buen hombre del buen tesoro que hay en su corazón saca buenas cosas, ¿no? Y entonces entendí que esta palabra que estaba golpeando mi corazón tenía que ver con uno de esos tesoros que había en mi corazón, que el Señor había puesto en algún momento en mi vida, y que el Señor quería que en este tiempo lo sacara, ¿no?, de ese cofre que es mi corazón, y lo pudiera compartir con la iglesia, ¿sí? Por eso dije, bueno, voy a compartir este mensaje que en algún momento lo he compartido, si bien siempre uno comparte algo nuevo, porque el Señor renueva nuestros pensamientos, nuestras palabras, nunca un mensaje es igual al otro, pero quiero compartir acerca de esto, y el título de este mensaje es ¿Huesos secos o un gran ejército?, ¿no? Muchas veces nos toca vivir circunstancias, situaciones que nos abruman y que humanamente parecen imposibles de soportar, imposibles de sobrellevar. La situación se vuelve tan angustiante muchas veces, se vuelve tan abrumadora, que pareciera que ya no hay esperanza, ¿no? Que lo único que podemos llegar a hacer en esos momentos es resignarnos. Y así era el panorama justamente que estaba viendo Ezequiel, ¿no?, aquí en este pasaje. Así era la situación que estaba viviendo Israel. El versículo 11 de este pasaje que acabamos de leer dice: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Esos huesos secos que él estaba viendo son la casa de Israel. He aquí, dice, ellos dicen, ¿no? Había algo que ellos estaban diciendo, declarando, creyendo, confesando y viendo. Ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Ya no tenemos esperanza y somos del todo destruidos. Sin embargo, en medio de esa situación que estaba viviendo el pueblo de Israel, esa situación desoladora, esa situación desesperante, Dios seguía siendo soberano, y Dios tenía una palabra específica para darles a su pueblo, y esa palabra también es para nosotros en el día de hoy. Esa palabra que Dios le da a ellos y que es para nosotros también es: yo puedo convertir esos huesos secos en un gran ejército. Dice el versículo 10: y profeticé como me había mandado, ¿no? Dios le dice: yo puedo hacer de estos huesos secos un gran ejército, yo puedo abrir vuestras sepulturas. Ustedes se sienten que están ya enterrados, ya secos, ya muertos, pero yo puedo hacerlos revivir. Y entonces dice que profetice, y el versículo 10 dice: profeticé como me había mandado, y entró en ellos espíritus y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un gran ejército, o un ejército grande en extremo, ¿no? El versículo 12 dice que Dios le habla y le dice: profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. En otras palabras, Dios puede convertir tu tristeza en gozo. Él puede hacer vivir todo aquello que parecía muerto en tu vida. Él puede cambiar cualquier situación, por extrema que parezca, por difícil que parezca. Dios puede y Dios quiere soplar de su espíritu. Él quiere y puede soplar su vida, sea cual sea la situación o la circunstancia que estés viviendo, que estés atravesando, para que puedas experimentar una vez más que Él es Dios y que para Él no es imposible absolutamente nada. El versículo 13 dice:
y sabréis que yo soy Jehová, ¿no? Dios quiere que vos sepas de su poder. Dios quiere que vos sepas que Él sigue siendo Dios en medio de cualquier circunstancia que estés viviendo, ¿no? Yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Me encanta cómo Dios le habla a su pueblo, ¿no? Pueblo mío, habla de pertenencia, habla de que Dios siente su dolor, que Dios siente que somos su pueblo, que somos sus hijos, que Él está empatizando con la situación que nos toca vivir. Entonces, de que Dios puede hacerlo, no hay ninguna duda, ¿no? Dios puede hacerlo, Él es todopoderoso y Él es soberano. Ahora la pregunta es ¿qué podemos hacer nosotros para experimentar ese poder en nuestra vida? ¿Qué puedo hacer yo para que la situación que parece ser un valle de huesos secos se convierta en un gran ejército lleno de vida y poder? ¿Qué puedo hacer para que esas situaciones que parecían muertas en mi vida resuciten por el poder de Dios? Y en esta ocasión hoy yo quiero compartir 3 maneras de convertir ese valle de huesos secos, espiritualmente hablando, en un gran ejército lleno de vida y lleno de poder. Y la primera manera de hacerlo es cambiando nuestro enfoque y nuestra visión. Cambiar tu enfoque y tu visión, ¿sí? Yo sé que en este último tiempo, y la otra vez mi hijo Brian me decía algo de esto, estoy hablando en repetidas ocasiones acerca de nuestro enfoque y de nuestra visión. Sin embargo, el Señor una y otra vez me lleva a insistir sobre esto, y creo que Él lo está haciendo debido a que, miren, tanto Satanás como las circunstancias, como las noticias que nos rodean, también son repetitivas, y en repetidas ocasiones buscan desviar nuestro enfoque y nuestra visión de la fe y del poder de Dios, de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, ¿no? Entonces uno dice, bueno, pero otra vez lo mismo, otra vez insistir con dónde están enfocados tus ojos, dónde está tu visión. Sí, porque vos prendés las noticias y por más que yo te haya predicado esto hace un mes, prendés la tele, lees en internet y ves siempre las mismas noticias, ¿no? Y que hubo 12.000 contagiados en las 24 horas o 10.000 contagiados y 200 muertos, 500 muertos, y que la suma subió, y que quién sabe cuándo va a estar la vacuna, y que las camas de terapia, y que el virus, y que la situación económica, y que después de la pandemia todo va a empeorar. Y entonces todo ese bombardeo Satanás lo busca repetirlo una y otra vez, porque él, si te enfocaste, él te va a querer desenfocar de lo que Dios está haciendo. Ahora, los versículos 1 y 2, si uno los lee completos va a ver una cosa. Ahora, cuando el versículo 1 y 2, uno lee la segunda parte del versículo, ayúdenme a entender este ejercicio que quiero hacer. Dice, la segunda parte del versículo 1 dice, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y el versículo 2, la segunda parte, dice, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. A ver, leyendo estos versículos de esta manera, leyendo solo la segunda parte, el panorama es totalmente desolador y desesperanzador, ¿sí? Es desesperante lo que se está viendo, un valle lleno de huesos secos en gran manera, y son muchísimos sobre la faz del campo. Entonces vemos que se enfoca esa segunda parte del versículo en el problema, en la situación difícil. Sin embargo, entonces la mayoría de las veces cuando atravesamos
circunstancias difíciles, nuestros ojos muchas veces se enfocan solamente en el problema. Cuando pasás un momento difícil, podés enfocarte solo en el problema, y lo que no nos damos cuenta es que cuando nos enfocamos en el problema solamente, esto hace que no solo que nos desenfoquemos de la solución al problema, sino también nos desenfocamos de aquel que tiene la solución y que puede hacer un milagro en ese problema. No sé si me van siguiendo. Alguien dijo, y lo he repetido muchas veces, que el problema no es el problema, sino que el problema es nuestra actitud, la actitud que tomamos, que asumimos frente al problema. En realidad, Dios no solo tiene la solución a nuestro problema, ¿sí?, sino que Él permite muchas veces permite esos problemas, esas circunstancias difíciles. Dios permitió lo que estás incluso atravesando hoy, porque Él tiene un plan con esa circunstancia. Y Él quiere glorificarse a través de la situación que estás viviendo hoy. ¿Se acuerdan cuando fueron a decirle a Jesús, Lázaro, el que amas, está enfermo? Jesús le dice a la persona que le lleva la noticia, tranquilos, esta enfermedad no es para muerte, sino que es para la gloria de Dios. Y entonces Jesús tardó como 4 días en llegar a donde estaba Lázaro. De hecho, cuando llega, Lázaro hacía ya 4 días que había muerto. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿No era que esta enfermedad no era para muerte, sino que era para la gloria de Dios? E incluso antes de llegar, porque Jesús todo lo sabía, le dice a sus discípulos, miren, Lázaro está muerto y me alegra de no haber estado allí para que ustedes puedan ver, para que ustedes crean, y los que ven esa situación puedan creer que yo realmente soy Dios, que yo realmente soy el Mesías, soy el Hijo de Dios. Entonces, muchas veces Dios permite situaciones extremas en nuestra vida, no porque quiera hacernos sufrir, sino porque Él quiere glorificarse a través de esas circunstancias y para que nosotros podamos experimentar su poder. Ahora, si leemos los versículos 1 y 2, recién leímos la segunda parte del versículo 1 y 2 y vemos y nos enfocamos en la parte negativa del versículo. Ahora, cuando leemos los versículos 1 y 2 completos, vamos a notar que en medio de cualquier circunstancia por la cual atravesamos, podemos cambiar nuestro enfoque y nuestra visión. Nosotros decidimos en qué enfocarnos, si en el problema, en los huesos secos o en el Señor, ¿no? Ahora, miren, versículo 1 y 2, la primera parte, recién leímos la segunda parte, dice la primera parte del 1, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Y el versículo 2 dice, y me hizo pasar cerca de ellos, cerca de los huesos secos, es decir, me hizo pasar por situaciones difíciles, por todo en derredor. Entonces, cuando pasamos momentos difíciles en nuestra vida, si hay algo que nos va a ayudar a poder convertir esas circunstancias para bien, será donde decidimos enfocarnos. Si nos vamos a enfocar en el valle de los huesos secos o nos vamos a enfocar en la mano de Dios que nos llevó a pasar por esa circunstancia, pero que además Él nos lleva en el espíritu de Jehová, dice, me llevó en el espíritu de Jehová y me hizo pasar por medio de todos esos huesos secos. Es decir, el Señor estaba allí con Ezequiel, ¿sí? Así como el Señor está con vos en medio del problema que estás atravesando, la circunstancia que estás atravesando. Entonces es la mano de Dios la que te lleva, es la mano de Dios la que te guía, es la mano de Dios la que te va a sacar también, porque cuando Dios está en nuestra circunstancia, podemos estar confiados de que Él tiene un plan. Entonces, si leemos los versículos 1 y 2 completos,
podemos diferenciar los dos enfoques distintos. Versículo 1, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Podrías poner entre paréntesis ahí, enfocados en Dios y en su poderoso plan. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, es decir, enfocados en el problema, ¿sí? Versículo 2, y me hizo pasar cerca de ellos por en derredor, ¿sí? Enfocarnos en el plan de Dios, que Dios me está haciendo pasar por algo, por esa circunstancia. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Ahí vemos cómo se enfoca en la dificultad, en el problema, en la circunstancia difícil. Entonces, miren, este enfoque integral no niega el problema. Este enfoque integral no niega que hay huesos secos. Este enfoque integral no niega las circunstancias, no niega que esos huesos son muchísimos, sino que reconoce la mano poderosa de Dios en medio de toda la circunstancia y en medio de todo el proceso. Entonces no negamos que los huesos son muchos y secos en gran extremo, no negamos la enfermedad, no negamos el virus, no negamos no sé, la situación económica que estamos atravesando, no negamos que el problema a veces puede ser extremadamente difícil, no negamos el valle de sombra de muerte, ¿sí? Pero aún así somos capaces de reconocer la mano de Dios que está sobre nuestras vidas, que nos está acompañando, que el Espíritu de Dios está con nosotros y que Él está a nuestro lado siempre. Isaías 49, 14 al 16 dice, pero Sión dijo, escuchen, que después vamos a hablar de lo que decimos, ¿no? Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Ante las circunstancias difíciles, al enfocarse en el problema, dice, Dios, ¿dónde está Dios? Dios se olvidó de mí, ¿por qué me pasa esto? Y el 15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿No? Bueno, de hecho pasa, la mujer se olvida del hijo de su vientre. Es más, hay mujeres hoy en día que quieren matar al hijo en su vientre. Pero es tema para otro mensaje ¿no? Pero fíjense lo que dice Dios, dice, aunque olvide ella, yo nunca, subrayá esa palabra, nunca. Y cuando Dios dice nunca, es nunca. Y cuando Dios dice siempre, es siempre. Yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros, hablando de Israel. Entonces estos dos versículos 15 y 16 manifiestan un nuevo enfoque, ¿sí? Quizás las circunstancias entonces aún no cambiaron, no cambien en tu vida, pero lo que sí puede cambiar para que la situación empiece a cambiar, para que ese valle de huesos secos comience a ser transformado, es tu enfoque. Tiene que cambiar tu enfoque para que las circunstancias empiecen a cambiar. Nada va a cambiar en tu vida si primero no cambias tu visión sobre las circunstancias que estás enfrentando, ¿sí? Entonces no temas, toda tu vida, todas tus circunstancias, tu destino, tu porvenir, tu futuro están en las manos de aquel que te ama con amor eterno. La segunda manera de transformar, de cambiar ese valle de huesos secos en un gran ejército lleno de vida y poder, es cambiando lo que pensamos y creemos, ¿sí? La mano de Jehová vino sobre mí, dice, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y secos
y por cierto, secos en gran manera, eso lo leímos, pero el 3 dice, y me dijo, hijo de hombre, me dijo, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Una vez que cambia tu enfoque y tu visión, entonces vas a estar en condiciones de cambiar también lo que pensás y lo que crees, ¿sí? Pasar a ese siguiente nivel donde cambian también tus pensamientos y cambia lo que crees. La pregunta del versículo 3 que Dios le hace a Ezequiel es llamativa realmente. Dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿No? En otras palabras, Dios lo que le pregunta a Ezequiel es, ¿vos qué pensás? ¿Qué es lo que vos crees sobre estas circunstancias? ¿Podrá cambiar esta situación? ¿Podrán cambiar estas circunstancias? Sin embargo, más llamativa aún es la respuesta de Ezequiel, porque Ezequiel le dice, Señor Jehová, tú lo sabes. La respuesta de Ezequiel, ¿cómo explicarlo? Podría parecer una expresión de confianza, ¿no? Señor, bueno, tú sabes todas las cosas. Podría hasta dar una sensación de espiritualidad de parte de Ezequiel, pero también déjenme decirles que podría ser una manera de eludir la respuesta a lo que Dios le estaba realmente preguntando. Dios sabía lo que iba a suceder y también sabía lo que él era capaz de hacer con esos huesos secos, pero esa no era la pregunta de Dios para Ezequiel. A Dios no le importa que vos simplemente sepas que Él puede hacer milagros. A Él no le importa tanto que sepas que Él sabe qué es lo que va a pasar. Dios sabe que sabe. No hace falta que vos le digas, Señor, yo sé que vos sabés lo que vas a hacer. Él sabe que sabe lo que va a hacer, ¿no? No los quiero marear con todo este juego de palabras, pero a Él lo que más le importa es qué es lo que vos pensás o qué es lo que vos creés, ya que el milagro que va a suceder en tu vida va a ocurrir conforme a tu fe, ¿sí? Entonces, a Dios le importa qué es lo que vos crees. Por eso le pregunta a Ezequiel y le dice, ¿vos qué crees? ¿Podrán vivir estos huesos? Yo creo que Dios lo que estaba esperando es que Ezequiel le dijera, sí, Señor, si para vos no hay nada imposible, obvio que yo creo que pueden vivir estos huesos secos. No, Señor, tú lo sabes, vos sabrás qué vas a hacer. No. Entonces, la fe es fundamental para que cambien las situaciones en tu vida. Hay situaciones en la vida de los creyentes y de las personas que no son creyentes, obviamente también, que nunca cambian por el sencillo hecho de que la incredulidad bloquea el milagro de Dios, ¿sí? Los siguientes pasajes bíblicos revelan esta verdad. Marcos 11, 22 al 24 dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Fíjense cómo encara Jesús. Dice, tengan fe en Dios. A ver, escúchenme, tengan fe en Dios, confíen, crean. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, porque cuando pedir lo podemos pedir, pero la duda no tarda en llegar al corazón. Por eso la fe es importantísima. Y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo, todo lo que pidiereis orando, orar es importante, pedir es importante, pero creer lo que orás es fundamental, ¿sí? Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ese es nuestro mayor problema, que muchas veces le pedimos a Dios, muchas veces sabemos que Dios puede hacerlo. El problema es que no queremos que lo pueda hacer con nosotros.
no creo que lo pueda hacer conmigo, sé que lo ha hecho en otros, sé que Dios ha hecho milagros a lo largo de toda la historia, sé que la palabra de Dios dice esto y aquello, pero cuando oro le pido a Dios, pero en el fondo digo, pero seguro que no va a pasar nada, ¿sí? Entonces, Mateo 8, 5 en adelante y el 13 dice, entrando Jesús en Capernaum, vio a un centurión un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Jesús ya dijo lo que iba a hacer, ¿no? Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Esto es fe, esto es confianza, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va, y a otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló. ¡Wow! Podemos maravillar al Señor. Podemos dejar atónito a Dios. Eso es tremendo. ¿Cómo? A través de nuestra fe. Al oír lo que nosotros declaramos en fe, podemos maravillar a Dios. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel, mi pueblo, he hallado tanta fe. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, no como oraste, no como me pediste, no como lo que pensabas que yo soy capaz, que sé que lo que puedo hacer, sino como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Marcos 5:34, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote, ¿no? Tu fe te ha hecho salva. Mateo 9, 27 al 29, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis? ¿Ustedes creen que puedo hacer esto, que los puedo sanar? Y ellos, sin dudar, dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó, diciendo, conforme a vuestra fe, no conforme a mi poder, obvio, Dios tiene poder, pero conforme a vuestra fe os sea hecho. Entonces, fíjense que Dios tiene poder, Dios tiene poder. Que Dios sabe lo que puede hacer, Dios sabe lo que puede hacer. ¿Crees que que pueden vivir estos huesos? Le dice Dios a Ezequiel. Dice, Señor, tú lo sabes, ya sé que es lo que yo sé, dice Dios. Pero no te estoy preguntando eso, te estoy preguntando qué es lo que vos crees, porque tu fe es fundamental en el proceso. Entonces la pregunta del Señor para cada uno de nosotros sigue siendo exactamente la misma que le hizo a Ezequiel, la misma que le hizo a los ciegos. Vos, ¿qué pensás? ¿Vos qué creés acerca de la circunstancia que estás atravesando? ¿Crees que yo puedo hacer un milagro en eso que estás viviendo, que estás atravesando? ¿Crees que yo puedo revivir todo aquello que parecía muerto, esa situación desoladora, que yo puedo hacer posible lo que para el hombre es imposible? Dice la palabra de Dios, y esto lo dice en Habacuc capítulo 2 versículo 4, dice lo mismo en Romanos capítulo 1 17, dice lo mismo en Gálatas 3:11 y dice lo mismo en Hebreos 10:38, dice que el justo por su fe vivirá. Entonces, si esta misma palabra se repite 4 veces en las Escrituras, en la palabra de Dios, obviamente significa que para Dios es fundamental nuestra actitud de fe, lo que pensamos y lo que creemos frente a ese valle de huesos secos, frente a nuestros imposibles, frente a nuestros gigantes, frente a la montaña.
para que esos huesos secos sean transformados en un gran ejército lleno de vida y de poder. Romanos 12:2 por eso también dice que es necesario que seamos transformados por medio de renovar nuestra mente, de la renovación de nuestro entendimiento, es decir, renovar lo que pensamos y renovar lo que creemos, para que así podamos, dice Romanos, comprobar, experimentar algo nuevo en nuestra vida y podamos experimentar que la voluntad de Dios siempre es agradable, siempre es buena y siempre es perfecta. Es decir, que Dios no solo sabe lo que va a hacer, sino que Dios quiere hacerlo con tu vida y con mi vida. Amén. Entonces, ¿qué pensás? ¿Qué crees? Dice Dios una vez más. ¿Vivirán estos huesos? ¿Podés creer que yo puedo transformar esa situación que parecía para muerte y para destrucción en tu vida, esa situación que ya parecía que era desoladora y que no había esperanza, y que puedo convertir eso en una oportunidad para que veas mi gloria y mi poder? Que la respuesta a esta pregunta sea: Señor, sí, yo lo creo, yo creo firmemente que vos lo podés hacer. Yo alineo mis pensamientos a la fe y al poder que hay en tu palabra. El versículo 3 de Romanos 12 dice que a cada uno Dios nos dio una medida de fe. Así que tranquilo, porque vos decís, pero no sé si tengo esa fe. Tranquilo, la fe la tenés, porque cuando Dios dice algo, Dios no miente. Él dice que a cada uno nos repartió una medida de fe. O sea, fe tenés, solo es cuestión de que comiences a usarla, ¿sí? Entonces esa actitud de fe va a ser elemental para que esos huesos secos, ese valle, se convierta en un gran ejército lleno de vida y de poder, espiritualmente hablando. Y por último, la tercera manera de transformar ese valle de huesos secos en un gran ejército lleno de vida y poder es cambiando nuestro modo de hablar, nuestras palabras, lo que hablamos, lo que declaramos, ¿sí? Creo firmemente que si cambia nuestro enfoque y nuestra visión, ¿no? Empezamos a enfocarnos ya no en el problema, sino en el poder de Dios. Y eso hace cambiar también lo que creemos, lo que pensamos, y empezamos a pensar como Dios piensa, ¿no? Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es pensar como Dios piensa? ¿Qué es creer como Dios cree? Bueno, llevar mis pensamientos al nivel de los pensamientos de Dios. Si los pensamientos de Dios son más altos que los míos, yo tengo que alinear mis pensamientos a los suyos. Entonces, cuando esto sucede, yo creo que una consecuencia normal y lógica será que va a cambiar también nuestra manera de hablar, ya que de la abundancia del corazón, de lo que creemos, de lo que pensamos, habla la boca. Pero cuidado, guay, ¿no? Diría alguien, porque también lo que sale de nuestra boca puede contaminar, según Mateo 15:11, recién de que la abundancia del corazón habla la boca, lo dice en Mateo 12:34, pero en Mateo 15:11 dice también que todo lo que sale de nuestra boca puede contaminar nuestro corazón. Entonces quizás llegaste a ese nivel donde alineaste tu visión, alineaste tu enfoque al enfoque de Dios, alineaste tus pensamientos y tu fe con lo que Dios dice, pero una palabra de queja, una palabra de duda, de incredulidad puede contaminar también tu fe. Pero bueno, cuando realmente tu corazón está rebosando de fe, yo creo que tus palabras también van a cambiar y esas palabras van a ser fundamental para ver el milagro completado, ¿sí? Los versículos 4 al 6 muestran que lo que cambiará nuestras circunstancias. Cuando hablo de los versículos 4 al 6 hablo de Ezequiel 37, ¿sí? El pasaje central. Lo que va a cambiar nuestras circunstancias no son nuestras palabras de temor, no son nuestras palabras de duda, de tristeza, de depresión o de incredulidad, sino que lo que va a cambiar nuestra situación será profetizar sobre esa situación palabra de Dios. Me dijo, versículo 4, profetiza sobre esos huesos y diles.
Huesos secos, oigan, palabra ¿de quién? De Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor, a esos huesos. Escuchen esto. Hay algo que Dios ya decretó sobre lo que estás viviendo. Así ha dicho Jehová, dice. Entonces hay algo que Dios ya lo dijo. Hay un decreto establecido de Dios sobre tu imposible, sobre la montaña. Pero es importante que lo que Dios ya decretó, vos lo declares, lo profetices con tus palabras, ¿sí? Así ha dicho Jehová a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Versículo 6, y pondré sobre vosotros tendones y haré sobre vosotros, subir sobre vosotros carnes y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Entonces, profetizar es decir lo que Dios nos reveló por la fe y lo que Dios nos revela o nos reveló en los momentos de comunión e intimidad con Él, acerca de lo que va a suceder, acerca de la situación que estamos atravesando. Es decir, yo necesito tener comunión con Dios. Yo necesito tener intimidad con Dios. Yo necesito conocer la palabra de Dios, tener intimidad con su palabra. ¿Para qué? Para que me sea revelado ante el monte qué es lo que debo hacer. O qué es lo que Dios va a hacer. ¿Para qué? Para una vez que yo lo sé, lo puedo declarar en fe. ¿Sí? Profetizar sobre esa situación que estoy atravesando y estoy viviendo. Sin embargo, muchas veces, a pesar de hacer todo esto, pareciera que Dios no nos revela nada. No sé si les pasó esto, ¿no? Buscás de Dios, buscás palabra de Dios y parece que aún así Dios pareciera estar en silencio, entre comillas. Bueno, ¿qué hacer en esos momentos? Bueno, en esos momentos dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, que tenemos aún la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, cuando no tengas ninguna revelación especial, bueno, habla palabra de Dios, profetiza palabra de Dios sobre tu enfermedad. Señor, tu palabra, no sé qué va a pasar con mi enfermedad, pero tu palabra dice esto, por tus llagas he sido sanado. Tu palabra, Señor, dice, no sé qué va a pasar con mi esposa, mi hijo, mi papá, mi mamá, mi esposo, cuándo se va a convertir, pero Señor, tu palabra promete, tú y tu casa serán salvos. Señor, no sé qué va a pasar con este valle, pero tu palabra dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Entonces, profetiza palabra de Dios el tiempo que sea necesario hasta que vea cómo esos huesos secos empiezan a cobrar vida para la gloria de Dios. Entonces, lo que tus circunstancias necesitan oír no son tus quejas, lo que tus circunstancias necesitan oír no son tus temores, no es tu incredulidad, no son tus dudas, ya que ese tipo de palabras jamás resolvieron ni resolverán ningún problema. Lo que tus situaciones, tus circunstancias necesitan oír es palabra de Dios. El versículo 7 dice, profeticé pues como me fue mandado. Atención acá, hablar y profetizar palabra de Dios sobre los huesos secos, sobre la situación que estamos atravesando, sobre la situación que estás atravesando, no es cuestión de sentimientos, no es cuestión de emoción, no es cuestión de sentir, siento o no siento, porque a veces no sentimos nada. Si yo tuviera que predicar o hablar palabra de Dios cuando siento, bueno, déjenme decirles que en la mitad de las veces no diría nada, me quedaría mudo, me quedaría callado, pero profetizar palabra de Dios no tiene que ver con sentir o con emociones, sino que es cuestión de obediencia
y es un hecho comprobado que la obediencia a Dios siempre trae bendición. Profeticé como me fue mandado, dice. Profetiza, y yo obedecí, dice Ezequiel. Deuteronomio 28, 1 y 2 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que también Jehová, tu Dios, te exaltará, dice Deuteronomio. Y el versículo 2 dice: y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Entonces, la obediencia a Dios, y sobre todo la obediencia en declarar lo que Dios dice, en oír a Dios y declarar lo que Él dice, hace que Dios te exalte y hace que las bendiciones del Señor te persigan y te alcancen. Esto significa también que desobedecer a Dios es un suicidio para la situación que estás atravesando. La desobediencia a Dios es un suicidio espiritual, porque el mismo pasaje del 28 dice más adelante, creo que a partir del versículo 15, que si oís la voz de Dios y no obedeces, dice, las maldiciones te perseguirán y te alcanzarán, ¿sí? El versículo 7 de Ezequiel 37 dice: profeticé pues como me fue mandado. Y escuchen esto: hubo un ruido mientras yo profetizaba. Cuando en obediencia a Dios cambiamos nuestra manera de hablar, dejamos de hablar negativamente, con quejas, con duda, con temor, etcétera, y empezamos a hablar lo que Dios quiere que hablemos, y empezamos en obediencia a profetizar, a declarar palabra de Dios, algo comienza a suceder en el mundo espiritual, aunque nuestros ojos todavía no lo puedan ver, y la actitud también de nuestro corazón cambia, ¿sí? Porque tus palabras van a alimentar tu corazón, para bien o para mal. Entonces, cuando profetizás, algo comienza a moverse en el mundo espiritual, las tinieblas comienzan a retroceder y la actitud de tu corazón también comienza a cambiar, y empieza a alimentarse tu fe, tu esperanza por esa palabra de Dios que decidiste declarar en fe. Quizás aún no puedas ver el milagro terminado, no obstante, esos huesos secos ya empezaron su transformación. Versículo 8 y 9 dice: y miré y aquí sobre ellos tendones, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque a veces pareciera que empezó a haber un ruido, nos empezamos a entusiasmar porque profetizamos y algo sentimos que empezó a suceder, pero pareciera, ¿no? Y empezó a subir la carne y los tendones, la situación empezó a cambiar, ¿no? A nuestro alrededor, eso que parecía imposible, algo empezó a cambiar, pero dice: no había en ellos espíritu. Entonces pareciera por momentos que el milagro se estanca, ¿no? Y entonces cuando el milagro parece estancarse, ¿no? Dice: pero no había en ellos espíritu. No es tiempo de flaquear, ni de bajar los brazos, sino de buscar una nueva palabra de parte de Dios, una nueva revelación de parte de Dios, y permanecer en esa palabra, ¿no? Como dice el versículo 9, para profetizar una vez más en el Espíritu. Satanás siempre va a buscar, cuando Dios empieza a hacer algo en tu vida, siempre va a buscar sabotear el milagro y frenar el obrar de Dios en tu vida, en medio del proceso, porque no siempre cuando uno profetiza las cosas pasan inmediatamente. Es como lo que prediqué sobre, ¿no?, la semilla que sembramos la semana pasada, y entonces el diablo lo que busca en medio de ese proceso, que no pasa inmediatamente, sino que va por etapas del Señor obrando,
es hacerte dudar o flaquear en tu fe, haciéndote creer que no era tan así como vos pensabas, que Dios había empezado a obrar. Te ilusionaste, pero no, en realidad no pasó nada. Y entonces Dios empezó a obrar, pero algo pasa en el camino y pareciera que era una ilusión lo que estabas teniendo, y que estabas equivocado cuando pensaste que Dios estaba obrando. Sin embargo, ese no es el momento para flaquear, sino todo lo contrario. Esos son los mejores momentos para ratificar tu fe y demostrar, como dice la palabra de Dios, que vos no sos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma y de las promesas de Dios. Hebreos 10, 35 al 39. No perdáis pues vuestra confianza. ¿Por qué el autor de Hebreos dice no pierdas tu confianza? Porque el diablo va a buscar que pierdas la confianza, que en medio del proceso, cuando Dios empezó a obrar, va a querer sacarte del camino, va a querer frenar el obrar de Dios en tu vida. Y entonces el autor de Hebreos dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, que tiene recompensa, que tiene premio. Tu confianza tiene recompensa, porque os es necesaria la paciencia, dice aquí la palabra del Señor. A la confianza, a la fe, tenés que agregarle paciencia, porque estás en un proceso. Y las grandes transformaciones a veces requieren de tiempo, ¿sí? Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, ¿sí? La promesa, el milagro, todo lo que Dios hace es como resultado de creerle a Dios y de permanecer en tu confianza en Él y esperar pacientemente en Él y en hacer la voluntad de Dios. Habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Bueno, es vivir en obediencia, obviamente, es vivir en santidad, pero la voluntad de Dios es que sigas creyendo. La voluntad de Dios es glorificarse en tu vida y en tus situaciones, cualquiera sean estas situaciones que estés atravesando. Y sigue diciendo el 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, más el justo. ¿Se acuerdan lo que les dije hoy? Por su fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos, de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahí donde estás, declaralo y decilo: yo no soy de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Señor, yo no voy a retroceder. Señor, yo no me voy a volver atrás. Lo que vos empezaste en mi vida lo vas a completar, pero hasta que completes la obra en mi vida yo voy a permanecer. Voy a seguir confiando en tus promesas y en declarar la profesión de mi esperanza, ¿sí? Versículo 10 de Ezequiel 37 dice: y profeticé como me había mandado. Otra vez habla de obediencia, ¿no? Otra vez remarca, subraya la importancia de obedecer, en decir lo que Dios quiere que digamos, ¿sí? En medio del proceso. Y entró en ellos espíritus y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Escuchen esto. Al parecer, el hecho de que esos huesos secos fueran muchísimos y secos en gran extremo, versículo 2, fue bueno, ya que gracias a eso se pudo levantar también un ejército grande en extremo. Todo aquello que hoy tus ojos pueden ver como un gran problema, como ¿por qué me pasa todo esto a mí? ¿Por qué tantas situaciones difíciles en mi vida? Que parece un gran sufrimiento, pronto se va a convertir en tu mayor victoria y en el móvil que te va a llevar a un nuevo nivel. Pero cuidado, ya que también todo lo que declares y hables durante ese proceso va a afectar para bien o para mal sobre la situación que estés atravesando. Así que yo quiero animarte
a que a partir de hoy vos puedas cambiar tu manera de hablar para que también esos huesos secos se conviertan en un ejército grande y poderoso que Dios quiere levantar a raíz de eso que estás atravesando. ¿Estás atravesando lo que estás atravesando? Porque Dios tiene un plan, ¿sí? Los versículos 11 al 14 muestran el gran contraste entre lo que vemos, entre lo que pensamos, creemos y entre lo que decimos con respecto a lo que Dios ve, lo que Dios piensa, lo que Dios dice y lo que Dios está haciendo. Miren, versículos 11 al 14 dice así, ¿no? Porque ellos estaban diciendo, nuestros huesos se secaron, somos del todo destruidos. Déjenme encontrarlos. Versículo 11 al 14, miren. Me dijo, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Fíjense, entonces, ellos estaban viendo una cosa, ellos estaban viendo que sus huesos se habían secado, ellos estaban viendo que la situación era imposible y Dios estaba viendo otra cosa, Dios estaba planeando otra cosa completamente distinta. Entonces, ¿querés ver cómo Dios cambia tu situación? Y cambia ese valle de huesos secos en un gran ejército lleno de vida y de poder. ¿Será que Dios permitió esta situación para destruirte? ¿O será que Él lo permitió para que experimentes algo nuevo de parte de Él? Yo no sé cuál es la situación que estás atravesando. Lo que sí sé es que la palabra de Dios promete ahí en el Salmo 84, 5 al 7, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, atravesando el valle de huesos secos, atravesando el valle que sea, lo cambian en fuente cuando la lluvia del Espíritu llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Y en Mateo Jesús agrega y dice, gócense y alégrense, aunque la situación aún no haya cambiado, porque vuestro galardón es grande en los cielos. No bajes los brazos. El mismo Dios de Ezequiel es tu Dios, ¿sí? Y Dios va a completar la obra en tu vida. Pero a modo de repaso y para terminar, primero, es necesario y fundamental cambiar tu enfoque y tu visión. Segundo, es necesario que cambie tu manera de pensar y que tu fe se alinee con los pensamientos de Dios. Y por último, que cambies tu manera de hablar, hablando y declarando lo que Dios quiere que declares en obediencia a Él. Y vas a ver, y yo lo declaro y sé que es así porque lo he visto en mi vida, que sea cual sea la situación que estés viviendo, va a ser transformada radicalmente. Quiero orar por tu vida. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Y yo te pido que una vez más esta palabra que fue sembrada en los corazones de los que me escuchan pueda dar fruto, Señor. En el nombre de Jesús confío y declaro y sé que cualquier situación, por extrema que parezca, ese valle de huesos secos será transformado por el poder de tu palabra, porque tenemos un Dios grande y poderoso, y yo te pido que abras los ojos espirituales para que puedan ver, Señor, puedan percibir, discernir esta verdad y la puedan abrazar, la puedan creer, que nuestra manera de pensar, de hablar, Señor, cambie radicalmente. Y yo sé que cuando esto sucede, los milagros no tardan en llegar a nuestra vida. Yo bendigo a cada uno y declaro
que cada uno de los que me escucha y recibe esta palabra van a ver, Señor, tu gloria en sus vidas. Te bendecimos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor te bendiga.